En más de una ocasión os habéis escuchado decir, pon un mentor en tu vida. Ese es uno de los lemas que nos acompañan en este programa. Pero hoy voy a darle una vuelta de tuerca. Hoy os voy a proponer que pongáis un militar en vuestra vida. Caray, presentar a mi querido amigo Manuel Pozo en este programa no deja de ser un auténtico honor. Poner un militar en tu vida implica disciplina, sentido común, implica orden, implica muchas horas de escritura, de diversión y de aprendizaje. Muy buenas, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julio. Bueno, pues muy bien. Aquí estamos. A ver cómo te presento, porque te conozco ya desde hace tantos años que me van a salir cosas tremendamente íntimas. Entre otras muchas cosas tengo que confesar que Manolo es mi mentor también literario. Todo lo que he conseguido escribir siempre nos hemos hecho compañía y no podía ser menos este libro. Manuel Pozo Gómez es teniente de infantería, está en la reserva actualmente y es licenciado en filología alemana en la UCM, en la Universidad Complutense de Madrid. Yo siempre he dicho que como filólogo le gusta jugar con las palabras. Estuvo destinado en unidades de montaña como instructor de esquí, escalada, es un maestro del esquí, y en el cuartel general del ejército como traductor de alemán, qué lengua más difícil, ¿verdad? Entre otros muchos destinos. En 2019 se acreditó como mentor de la red de mentoring de España. Al margen de su trabajo, sus pasiones siguen siendo el fútbol. Bueno, revelo que eres del Atlético de Madrid. Podría decir que no todo el mundo es perfecto, pero no quiero meterme en ese tipo de polémicas. Es autor del libro, ahora te doy la palabra y te defiendes. Es autor del libro de relatos y coautor, es autor del libro de numerosos relatos como Relatos Humanos, Retos Humanos, Retratos Humanos, entre otros. Tiene más de 8 libros escritos. Violeta sabe café es otro libro, porque es un apasionado de la ficción, de los relatos cortos de ficción. Pero el libro que nos trae hoy es el último que ha publicado en el año 2022 y que el título es Mentoring aplicado, 8 historias de éxito, en el cual he tenido oportunidad de colaborar también con otra serie de autores y del cual vamos a hablar hoy. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar por el principio de la historia. Saliste, Manuel, de la Academia Militar de Suboficiales como sargento por allá por el año 1981. Pero ya en aquella época existía el mentoring en el ejército. Bueno, Julio, estamos hablando del año 1981, o sea, estamos hablando de la prehistoria. No existía el mentoring ni en España, ni en el ejército, ni en ninguna empresa prácticamente, ¿no? Yo creo que del mentoring se empieza a hablar en Estados Unidos precisamente por los años 80. Cuando llega a España pues son los años 90. Y muy poco desarrollo había entonces, ¿no? Ojalá hubiese existido el mentoring, porque tendríamos las herramientas que hoy se disponen. Hoy en la Academia Militar hay una fase de adaptación de 2 semanas, se puede llegar con la familia. El tránsito de la vida civil a la vida militar, que para mí, en aquella época, para nosotros fue tan duro, hoy está aliviado por esta herramienta que es el mentoring, o algo que se parece al mentoring, ¿no? Hay tutores que te orientan en la llegada a la vida militar. En aquella época no existía, el aterrizaje era forzoso y casi te podría decir que sin tren de aterrizaje, ¿no? Y fíjate, yo cuando, no solamente al llegar al ejército, sino cuando estás cumpliendo tu primer destino profesional, pues yo pensé, digo, bueno, yo he llegado aquí con 19 años, pues alguien habrá que me explique lo que hay que hacer, cómo se hace esto, alguien que me tutorice, alguien que me guíe, alguien que me explique. ¿Qué va? Allí te daban una carpeta de cartón con un montón de papeles, con una lista de nombres y te presentaban a los soldados. Entonces eran soldados de reemplazo, la mili era todavía obligatoria en España, y allí te tenías que valer tú. Y dices, madre mía, ¿cómo empiezo yo aquí? No sabías cómo empezar. Ojalá hubiese existido el mentoring entonces. A la brava, que se dice en México. A la brava. Te echaron a la piscina pero sin agua. Sin agua, directamente. Pedro. Muy bien. Bueno, Manuel, muy buenas tardes y un placer conocerte. Bueno, lo que me llama la atención es cuando estaba contando Julio, estaba presentándote, pues hablaba de diversas facetas de tu vida en las que eres mentor. Me hablaba de mentor, o sea, hablaba que has sido su mentor a nivel literario, también es mentor en el ejército.
¿Cómo te ves tú para ti qué es la figura del mentor en cuanto a otras facetas de la vida? Porque muchas veces hablamos también con la gente que los mentores parece que tenemos una tendencia a hacer las cosas de determinada manera, ¿no? Sí. Tenemos como eso metido en el cuerpo, ¿no? ¿En qué facetas de tu vida te consideras que eres mentor? Bueno, mira, yo profesionalmente me he considerado mentor siempre que he tenido que realizar las tareas de instructor. Y luego, al margen de mi vida profesional, me ha gustado mucho el fútbol y yo he sido entrenador de fútbol en todas las categorías de fútbol base, desde infantiles, cadetes, juveniles y luego a equipos de fútbol regional, ¿no? Que también eso tiene su miga, porque ahí había chavales de 18 años hasta veteranos de 35, 36 años que te venían ya rebotados del fútbol profesional, ¿no? Y luego, pues, mi otra gran pasión ha sido la literatura. También ahí me he visto como mentor y me he visto también como mentí. Entonces, pues, profesionalmente, mira, cuando yo tenía que instruir a los soldados que llegaban como en el esquí, en la escalada, no debemos de confundir al profesor o al instructor con el mentor. Un instructor enseña una capacidad a un grupo de personas. Pero sí que hay momentos dentro de esa fase de enseñanza donde la instrucción se individualiza, se vuelve más personal. Entonces, en ese contacto, en esa relación de dos personas, es donde sí te sientes mentor. Porque tienes que dar una atención personal a alguien por cualquier motivo, pues porque tiene más miedo, porque tiene más temores, porque se siente diferente, porque es mejor y lo quieres integrar luego en el equipo, porque se retrasa más. En esos momentos es cuando de verdad te consideras un mentor. En el fútbol, ¿no? En una vida, en una faceta no profesional, pues ahí, pues fíjate, estás todo el día con... ¿Cómo estamos hablando ahora, no? ¿En qué momento estamos ahora hablando de fútbol? Pues te consideras que estás dirigiéndote a niños desde los 9, 10 años y siempre tienes algo que aportar, siempre tienes algo que decir. Y también se produce ese momento donde hay una visión individualizada, donde hay alguien que requiere un trato personalizado. En esos momentos pasas de ser un entrenador o un instructor a un mentor. Cuando tienes esa conversación privada que enriquece a la otra persona y te enriquece a ti también. Qué bueno, porque yo hice la 1000 en el año 89 y tú ya estabas. ¿Por qué no apareciste tú? Porque mi sargento no se parecía nada a esto. Y luego también te quería decir, fíjate, que yo luego en la literatura, ¿no? Que es mi otra gran pasión y a lo que me he dedicado también, pues así, ahí sí que considero que he sido ya dos cosas. Ahí he sido mentí y he sido mentor, ¿no? En un grupo de creación literaria, en ese taller conocí personas que como yo se estaban formando en la literatura y tuve una profesora. Tengo una profesora todavía que me auxilió y me ayudó y me ha guiado el camino y he aprendido todo de ella en lo que es la literatura. Pues eso me ha valido a mí para ser luego mentor y coordinar una serie de libros que me han dado mucha satisfacción, ¿no? He coordinado la serie de libros de relatos humanos, retos humanos y retratos humanos. Son 3 libros que están escenificados en un departamento de recursos humanos de una empresa ficticia, con una protagonista principal que es una mujer directora de recursos humanos. Bueno, pues yo ahí sí que considero que he hecho un papel de mentor al coordinar estos libros y al capitanear, vamos a usar un término militar, los trabajos de todos los escritores, directores de recursos humanos que estaban implicados en la escritura y en la creación de esta obra. Ahí la verdad es que me he sentido muy satisfecho. Por lo que te digo que, bueno, pues en la literatura he estado en las dos partes, ¿no? He sido mentí y he sido mentor. Julio, te buscaste un buen mentor literario. No tengo dudas. Oye, acabo este programa te ayuda a descubrir cosas. No sabía que habías hecho la 1000. Luego me cuentas en detalle de qué es. Bueno, si hay 2 rasgos que identifican bien a Manolo, permíteme que le llame Manolo, me cuesta trabajo llamarle Manuel, es su generosidad y su compromiso. Recuerdo hace años cuando estábamos preparando un juego de valores que entró en mi despacho y le dije, elige uno. Y el primero que eligió fue compañerismo. Y me lo explicó. Me explicó que en el ejército el compañerismo es determinante. En el libro hablas del mentoring natural y del mentoring espontáneo. ¿A qué te refieres? Yo sé lo que es porque lo he vivido contigo. Tú no eres una persona que impone, que dirige. Tú eres un mentor natural. ¿Pero qué es? ¿Qué es el mentor natural y espontáneo? Pues mira, he dicho antes que mentoring, digamos que empieza a desarrollarse o
o estalla delante de nosotros en los años 80 en Estados Unidos, ¿no? Pero sin embargo, en la Odisea, en los clásicos griegos, ya tenemos ahí el ejemplo de Ulises, que encomienda a Mentor el cuidado de su hijo cuando él tiene que partir a la guerra. Entonces, fíjate si hace tiempo que nos podemos remontar al mentoring. Esa relación que tuvo Mentor con Telémaco, el hijo de Ulises, eso ya fue una relación de mentoría espontánea, natural. Hay muchas relaciones a lo largo de nuestra vida que podemos encontrar nosotros un ejemplo, que es una relación de un mentor espontáneo. Mira, me voy a referir al ejército. Cuando un chaval joven quiere entrar en el ejército, no es fácil encontrar información. ¿Cómo ingreso yo al ejército? No es como ir a la universidad, que puedes echar matrícula y sabes que la Universidad Complutense está aquí, quieres estudiar química y tienes la facultad al lado. Es un proceso fácil, ¿no? Bueno, pues tú resulta que quieres ser militar. ¿Qué hago yo para ser militar? ¿A quién le pregunto? Y le preguntas a alguien que es militar, pues un familiar, un amigo, un conocido, y esta persona te informa. Te dice, pues mira, tienes que ir a este sitio, hay un ejército del aire, un ejército de tierra, tienes la armada, tienes la Guardia Civil, hay estas posibilidades, te tienes que formar de esta manera, tienes que coger este camino. Eso es un mentor. Y eso es un mentor espontáneo o un mentor natural. Y esa existencia o esa tarea o esas capacidades no se pueden desdeñar, no podemos pensar que efectivamente hay una mentoría arreglada, que es a lo que tenemos que ir, pero esa mentoría existe. El padre que enseña a un hijo a conducir, cuando se va a sacar el carnet, y dice, mira, estamos en el pueblo, estamos en verano, vamos a sacar el coche por aquí, por estos caminos, bueno, no está bien hecho, no puedes accionar, No se debe de hacer. No se debe de hacer, pero bueno, te ahorras 10 o 12 clases, te ahorras un dinero, hay ese clima de confianza entre padre e hijo, hay una satisfacción, hay una generosidad del padre enseñar al hijo, hay una gratitud de vuelta del hijo hacia el padre, los dos se sienten satisfechos de esa relación. Ese enseñar a conducir del padre al hijo, eso es una relación de mentoría espontánea o natural. Qué buen ejemplo. Pedro, qué buen ejemplo. Sí, Se totalmente. ve que lleva las historias dentro, ¿no? Habría muchísimas más en el deporte, ¿no? El amigo Carlos Duarte seguro que estaría de acuerdo conmigo si escuchas este ejemplo. En escalada es un deporte muy individual, hay que trabajar por patrullas de 2 personas o de 3 personas, siempre hay uno que sabe más, no se puede aprender escalada por un libro, tienes que practicar y siempre hay un mentor. En este caso ya no es un instructor, es un mentor, siempre hay un montañero, un amigo que sabe más y te explica qué tipo de cuerda tienes que usar, qué tipo de seguro, qué tipo de piedra, de roca puedes atacar y te está dando confianza, te está dando ayuda. Y te está guiando en unos pasos que son muy difíciles. En ese caso, ese amigo que inicia en la escalada a otro, ese es un mentor natural. Yo vuelvo no a ese que es vuestro libro, sino vuelvo al mío, vuelvo otra vez a las Fuerzas Armadas, porque a mí es que me estás dejando en shock con lo que yo recuerdo de mi periodo militar y con tu perfil, ¿no? Y cómo hablas, ¿no? Cómo hablas de mentoring, de la mentoría, de cómo aplicarlo también incluso a nivel profesional en las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo tampoco estoy muy en contacto con ese mundo y no sé cómo están ahora mismo a nivel de desarrollo que tienen una práctica como el mentoring. ¿Cómo está? ¿Cómo ves tú ahora mismo en las Fuerzas Armadas la realidad del mentoring en ese área, en ese campo? Bueno, se ha mejorado mucho respecto a ese año de 1981 que estaba refiriendo antes, pero hay también muchísimas cosas que hacer. Yo en el libro digo que es un terreno por explorar. Hay tantas cosas que hacer y tantas posibilidades que hacer, a pesar de que se hacen muchas, ¿no? Por ejemplo, verás, ahora mismo los soldados son profesionales, ha cambiado el concepto. Antes eran soldados voluntarios, ahora son profesionales. Pero ellos tienen una vida limitada dentro del ejército. A los 42 años tienen que dejar el ejército o solo una mínima parte se puede quedar como tropa profesional, pero hay una parte que es la mayoría que a los 42 años tienen que abandonar. Entonces, a estos soldados hay que buscarles una salida, un tránsito a la vida civil. Ahí yo esto lo comparo con un deportista que está al final de su carrera y que no ha preparado el tránsito de su vida de deportista a la vida civil. Pues este caso es igual. Uno está siendo soldado profesional
tiene que abandonar pronto, a los 42 años, y tiene que preparar el tránsito a la vida civil. En estos casos, ahí haría falta un mentor. Y bien, digamos que está hechos los esquemas, está hecha la estructura, están hechas las guías, pero no hay un programa de mentoring específico que vaya al detalle de esta relación personalizada de tú a tú, de dos personas, que cree ese clima de confianza para poder dar salida y mentorizar a estos soldados que tienen que buscar una vida profesional después de su vida militar. Sí, pues además el matiz que decías tú es muy importante, porque antes los militares eran voluntarios, pero ahora, al ser realmente plantilla, podríamos decirlo de una manera, ¿no? Es una organización con trabajadores que al final también tienes que ayudarles, ¿no? Por tanto, sería una relación similar. Sí, y hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, pues cuando hay departamentos que te ayudan en la planificación de tu vida militar, pero normalmente esta ayuda llega tarde. Hay que empezar a ayudar desde el principio. Es decir, yo cuando salgo tengo una carrera militar inmensa por delante. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ascender, para mejorar? ¿Por qué camino voy? ¿Tengo que estudiar idioma o no? Si me quiero ir al extranjero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si quiero permanecer en tal tipo de unidades, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que ir? Toda esa ayuda vendría perfectamente arreglada con programas de mentoring bien establecidos. Yo considero que el mentoring es una herramienta excepcional en una gran institución como es el Ejército. Queda mucho por hacer. Fíjate, conceptos como profesionalidad, servicio al cliente, gestión del talento, trabajo en equipo, competencias blandas, competencias duras, están muy asociadas al mundo de la empresa. ¿Hay algún paralelismo entre el mundo de la empresa y el Ejército en estos conceptos? Fíjate, yo te devolvería la pregunta. A ver. ¿Cuál es el principal valor para una empresa? El trabajador, la persona. No tengo ninguna duda. Si no tenemos personas, nada funciona. Un financiero te diría la cuenta de resultados. No sé, el que tiene la producción te diría las materias primas. Pero si hay algo que es insustituible, sin duda alguna son las personas. Pues si estamos pensando así, a mí prácticamente lo primero que me enseñaron fue que el principal valor que hay en el Ejército es el soldado. Y toda la capacidad, todo el trabajo, todo el esfuerzo de cualquier mando tiene que ir enfocado al bienestar de su soldado. Porque luego le vas a exigir. Entonces, si estamos hablando de valores, si estamos hablando de que lo importante es la persona, pues el Ejército es una escuela de valores. Igual que habrá muchas empresas que sean escuela de valores. El paralelismo ahí es incuestionable. Muchos pensarían que estáis obligados a obedecer, con lo cual, ¿para qué tengo yo que tocar esas fibras sensibles de las personas? A obedecer, no es que lo piense, y a colaborar, y a cooperar, y a trabajar en equipo, y a pensar en el compañero. Acuérdate, ¿no? Tú lo has dicho antes, la palabra del compañerismo. Hay cosas que se hacen porque las hace el compañero. O sea que... No tengo duda. Que yo siempre lo he pensado, además, a raíz de trabajar con estos directores de recursos humanos, en los libros que hemos escrito, en Retos Humanos, en Mentoring, 8 historias de éxito, pues lo he estado pensando, ¿no? En el fondo, en el Ejército se habla un idioma diferente al que se habla en las empresas, pero las funciones, los trabajos son las mismas, son los mismos. Hay que dirigir hombres. Quizá hay mayor urgencia en el Ejército, ¿no? Porque estás jugando con tiempos y estás jugando también con la vida en algunas ocasiones, ¿no? Es decir, un ingeniero sale a una empresa y tiene toda la vida para adaptarse, para hacer un trabajo. Tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, nadie le va a meter prisa. En el Ejército, a lo mejor dentro de 2 meses, estás en una misión internacional, en una zona de conflicto, en una zona de guerra. Claro. No puedes estar mirando las musarañas. Tienes 2 meses para adaptarte. Fíjate si sería importante un mentor que ayudase a un joven recién salido de una academia, a un mando, a un sargento, un teniente, contar con esa ayuda de un mentor para que le guíen esos 2-3 primeros meses. Porque aunque hay paralelismos entre el Ejército y las empresas, hay una diversidad también, hay una diferencia, que es la urgencia. Y el militar tiene que vivir esa urgencia. Necesitaría una ayuda para que su trabajo fuese eficaz y la organización fuese más eficaz
que lo es en una empresa. No tengo duda, y esa es la esencia del mentoring, acelerar el proceso de aprendizaje rápidamente. Pedro. Manuel, muchas veces cuando hablamos de programas de mentoring con empresas, con clientes, nos preguntan si puede haber relación jerárquica entre mentor y mentee. Entonces, solemos decirles que, bueno, que puede haberla, ¿no? Pero que nosotros, si se puede, preferimos evitarlo para quitar el conflicto que puede haber por la jerarquía, ¿no? Porque en qué momento llego, en vez de ayudarte, en qué momento llego a mandarte, a ordenarte, ¿no? Entonces, en tu caso, sois mandos y lo que tenéis, la relación de jerarquía es directa, inmediata y clara, ¿no? ¿Cómo piensas tú, o qué piensas tú que es la pareja ideal en las Fuerzas Armadas? ¿Cómo sería? Yo también pienso que es una relación ideal, sería una relación entre paralelos, entre profesionales del mismo empleo. Y hay muchos tipos de parejas que se pueden pensar, que se pueden formar. Bueno, antes he mencionado pues, al joven que llega nuevo a un destino. Fíjate tú, si este sargento, este teniente llega nuevo a un destino y se encuentra con un sargento, con un teniente de 3, de 4 años de experiencia, de 5 años de experiencia, pues la ayuda que se puede dar, la ayuda que puede recibir es impresionante y le va a servir para que la organización sea más eficaz, para que este hombre recién llegado se integre más rápidamente, se integre de inmediato en la organización. Parejas que se pueden formar, a mí me da mucha pena a veces que no se aprovecha el papel de los veteranos, la gente más experimentada. Militares que han estado en 2 o en 3 o en 4 operaciones internacionales. Llegan de la operación y al día siguiente se reincorporan a su destino y empiezan a vivir pues, como un día más en la oficina. Y oye, pero si tú has estado 6 meses seguidos en Bosnia o has estado 6 meses en el Líbano, cuéntanos, dinos algo, dinos qué has hecho allí. Toda esa experiencia deben de crear los mecanismos para transmitirla a los jóvenes, o a los militares, o a los cuadros de mando que no la han vivido todavía. Ahí el mentoring sin duda tiene un lugar, ¿no? Mira, otra pareja que se me ocurre. Pues un soldado que ha dejado el ejército porque ya es mayor, ya tiene 45 años, 46, ha encontrado trabajo en una empresa. Este sería un buen mentor, aunque ya no sea militar, sería un buen mentor para los soldados que vienen detrás y que tienen que buscar una salida laboral después de su permanencia en el ejército. ¿Las veías esas iniciativas, Manuel? ¿Las ves en el ejército ahora mismo, esas iniciativas? Sí, a ver, están organizadas, están hechas los programas, está hecha la estructura, falta rellenar todo eso. Es decir, en el caso de la gente, de los soldados que van a dejar el ejército, porque está programado, se habla mucho, hay muchos planes de cómo integrarnos en la vida civil. ¿Cómo se desarrolla, cómo se llega al detalle? Pues yo creo que cuesta más trabajo, ¿sabes? La experiencia de la gente que ha estado en operaciones, sí se transmite, y se transmite a los que van a participar en operaciones, pero falta bajar al detalle, o sea, que siempre falta bajar al detalle. Yo creo que lo importante es llegar a esta relación personal, ¿sabes? A esta relación, una relación de mentoría es una relación entre dos personas, entre un mentee y un mentor, donde hay una confianza plena y donde hay una confidencialidad. Yo creo que hasta que no se baje a ese nivel, falta todavía mucho por hacer, mucho tiempo por hacer. Esperemos, Julio, que estén viendo el programa. Pues esperemos que sí. De todas formas, eso es parte también de estas iniciativas que estamos haciendo juntos. Manuel Pozo Gómez, siempre es un placer escucharte. Manolo, para los amigos, maestro de las palabras, mentor natural, con corazón y sentimientos. Te voy a hacer una pregunta para cerrar. Sabes que nos encanta que nuestros invitados nos dejen una reflexión, una frase que inspire a las otras personas, y te voy a pedir también una predicción. Seamos breves. La predicción primero y luego me dejas tu perla de sabiduría. ¿Qué temporada el Atlético de Madrid va a ganar la Copa de Europa? Bueno, no lo sé. Yo estoy convencido de que este año gana la Liga. Ok. ¿Y la Copa de Europa ya son palabras mayores. ¿Y la frase inspiradora? Pues mira, yo diría que el mentoring es generosidad y nunca es tarde para ser mentor o para ser mentee. Siempre hay un aspecto en tu vida, en la vida profesional o en la vida personal, como he dicho antes, pues en mi caso fue el fútbol, en la literatura, para ponerte en un lado o en otro.
nunca es tarde para vivir el mentoring. Pues nada, Pedro, pon un mentor en tu vida y pon Sí, un militar sí, en tu vida efectivamente. y ojalá veamos que el Atlético gana de verdad este año. Yo me quedo con lo de me confundí de teniente, ¿no? Pero bueno. Muy bien, Muchas muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros.